Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de biología. Antes de dar inicio con los contenidos en sí de lo que es biología, quiero pedir primero que nada disculpas ya que el día domingo no tuve conectividad a internet. Es por ello que no pude impartir justamente los contenidos que había tenido planificado. Sin embargo, dejo esta grabación para que ustedes puedan analizar, puedan estudiar, pronto puedan investigar, puedan indagar un poco más en relación al tema, ¿sí? Como recordarán ustedes, nosotros la clase anterior estábamos analizando lo que son los tejidos, ¿cierto? Y nos habíamos quedado justamente en el tejido sanguíneo. Entonces, el día de hoy haremos una conceptualización y de pronto haremos también una definición de lo que son las características y funciones de este sistema sanguíneo. Para ello, justamente, chicos, les voy a compartir la pantalla y una vez más les recalco mis disculpas. Vamos a iniciar entonces. Muy bien. Bien, entonces, como les mencionaba hace un momento, chicos, nosotros vamos a analizar el día de hoy el componente final en relación al tejido sanguíneo. Como les mencioné, haremos una conceptualización de lo que es el tejido sanguíneo. Y cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarme para hablar en relación del tema. Bien, como se puede observar en su pantalla, justamente hoy haremos una definición, primero que nada para partir más adelante de lo que son las características y las funciones del sistema sanguíneo. ¿Qué es el sistema sanguíneo? ¿De qué está caracterizado? ¿De qué está compuesto? ¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? Todos estos cuestionamientos vamos a ir hablando el día de hoy, ¿sí? La próxima clase tengo programado justamente hacer una evaluación, si están ustedes de acuerdo, en relación a los temas, ¿sí? Más que evaluación será una lluvia de ideas, donde ustedes me darán a conocer qué es lo que, qué es lo que han entendido, qué es lo que hemos visto, qué es lo que han aprendido, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero les explicaré más adelante de qué se va a tratar todo esto. Al hablar nosotros de tejido sanguíneo, entonces, jóvenes, vamos a hablar de una caracterización. ¿Por qué se habla de una caracterización? Porque el tejido sanguíneo está constituido o está hecho por tres tipos de células específicas. Cuando yo hablo de tres tipos de células específicas, hago referencia a lo que son los eritrocitos, a los leucocitos y las plaquetas. Recuerde bien entonces que la caracterización del sistema sanguíneo en este caso se va a componer de tres tipos de células. Es decir, para que nosotros hablemos de este tejido sanguíneo es necesario hablar de tres tipos de células, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Voy a decirlo de manera más despacio para que ustedes puedan ir tomando apuntes. Hablamos de tres tipos de células, los eritrocitos, los leucocitos y finalmente tenemos a las plaquetas, ¿ya? Y antes de pasarme a continuar haciendo lo que es la definición del tejido sanguíneo, hagamos una pausa y hablemos justamente de lo que son los eritrocitos, de lo que son los leucocitos y lo que son las plaquetas. Recuerde que estos tres tipos de células son justamente lo que está constituyendo el sistema sanguíneo. Cuando yo hablo de un eritrocito, hago referencia, y estoy seguro que en algún momento ustedes han escuchado en relación a los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Ya, los eritrocitos van a ser un tipo de glóbulo, en este caso sanguíneo. ¿Por qué? Porque es una célula que está en la sangre, ¿no es cierto? Es una célula de la sangre. ¿Ya? Este a su vez se va a producir en un lugar específico de nuestro cuerpo. No es que se produzca de manera aleatoria en cualquier parte, no. Este tipo de eritrocitos se produce propiamente en lo que es la médula ósea. ¿Ya? Aquí es lo que vamos a encontrar nosotros a los eritrocitos. Y se encuentran propiamente en la sangre, ¿no es cierto? A su vez, estos eritrocitos van a cumplir una función específica, pero para que se cumpla esta función específica es necesario que dentro de su estructura contengan una proteína. ¿Ya? ¿Cómo se le va a conocer a esta proteína? Esta proteína va a ser conocida como la hemoglobina. Recordarán ustedes que en algún momento nosotros habíamos hecho la conceptualización de lo que es la hemoglobina. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir que los eritrocitos son un tipo de glóbulo sanguíneo en este caso, porque valga la redundancia, estamos hablando del tejido sanguíneo, ¿no es cierto? Y es una célula de la sangre, que ¿dónde propiamente la podemos encontrar o dónde se va a producir? Se va a producir en la médula ósea, ¿ya? Cuando hablamos nosotros entonces de los eritrocitos, hablamos de una función específica que va a cumplir. Pero para que se cumpla esta función es necesario hablar de la hemoglobina. La hemoglobina que está presente como proteína dentro de los eritrocitos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la función justamente? La función de estos eritrocitos va a ser que transporten oxígeno. Oxígeno, pero ¿de dónde a dónde?
desde los pulmones a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, los eritrocitos cumplen una función muy importante en relación al correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ya recuerden que la función es de transporte, que transporta oxígeno. ¿De dónde a dónde? Desde los pulmones a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Vuelvo entonces a hacer esta definición de los eritrocitos en relación al tejido sanguíneo. Cuando hablamos de eritrocitos, hablamos de glóbulos sanguíneos. Y si decimos glóbulos sanguíneos, propiamente hablamos de células de la sangre, ¿ya? ¿Dónde van a estarse produciendo? ¿Dónde van a estar fabricándose, por decirlo así, para que usted me entienda de mejor manera? Se van a producir en la médula ósea, ¿ya? En la médula ósea van a estar presentes estos eritrocitos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función? Pero antes de pasarme la función, recordarles que los eritrocitos contienen justamente una proteína. A esta proteína le vamos a llamar hemoglobina. Ya, la misma que va a tener la función de transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. E iniciando ¿desde dónde? Desde los pulmones propiamente, ¿ya? Recuerden que estamos haciendo una conceptualización de lo que es el tejido sanguíneo, como se puede observar en su pantalla, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces que el tejido sanguíneo está caracterizado o hecho, por decirlo así, de 3 tipos de células, ¿no es cierto? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Cuando hablamos de los eritrocitos, entonces nos referimos a un tipo de glóbulo sanguíneo, es decir, que es una célula de la sangre que se está produciendo en lo que es la médula ósea. ¿Ya? A su vez cumple una función específica, ¿por qué? Porque dentro de su estructura contiene una proteína llamada hemoglobina. Esta hemoglobina hace que se cumpla esta función de transporte de oxígeno desde los pulmones hacia todas las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, eso es en relación a la primera conceptualización de los eritrocitos. Yo les había mencionado también que es fundamental, es necesario hablar de los leucocitos. ¿Por qué? Porque son 3 tipos de células que están componiendo el tejido sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué son los leucocitos? Ya una vez que hemos planteado el tema de los eritrocitos, es necesario que se plantee el tema ahora de los leucocitos. Asimismo, si es que yo les dije anteriormente que los eritrocitos eran un tipo de glóbulo sanguíneo, los leucocitos van a tener la misma conceptualización, la misma definición. ¿Por qué? Porque van a ser un tipo de glóbulo sanguíneo. ¿Por qué? Porque es una célula de la sangre. Entiéndase bien esta conceptualización, que cuando decimos glóbulo sanguíneo, hacemos referencia a una célula de la sangre. A su vez, este leucocito se va a producir a sí mismo, asimismo que los eritrocitos, los leucocitos se van a producir ¿en dónde? Se van a producir en la médula ósea, asimismo que los eritrocitos, ¿ya? Se encuentran presentes en la sangre, de más está decirlo eso, porque estamos hablando justamente del tejido sanguíneo, ¿ya? Pero aquí viene la variante, que además de estar presente en la sangre, estos leucocitos están presentes en el sistema linfático, ¿sí? Entonces, espero que ustedes puedan observar este video para que puedan realizar la tarea. En relación hace rato dije sistema linfático y ahí me confundí, es un tejido linfático, ¿ya? Es decir, que los leucocitos están presentes ¿en dónde? Primero que nada, en la sangre y en el tejido linfático. Es por ello que me gustaría que se investigue en relación a este término que les acabo de dar. ¿Qué es el tejido linfático? ¿Ya? Asimismo, preguntaremos su definición, sus características, lo que siempre hacemos, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que hagan una investigación en relación a lo que es el tejido linfático. Y asimismo, yo les proyectaré una imagen para que ustedes me vayan dando las características del tejido linfático, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir una vez más, chicos, que en hablar nosotros de los leucocitos, asimismo que los eritrocitos y los leucocitos son glóbulos, ¿ya? Y cuando hablamos de glóbulos, pues nos referimos a glóbulos sanguíneos porque son células propiamente de la sangre. Ambos, los eritrocitos y los leucocitos, se están produciendo en la médula ósea, ¿ya? A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos se encuentran en 2 partes de nuestro cuerpo. Primero que nada, en la sangre y en el tejido linfático. Recordarles entonces que tienen esta actividad de estudiar el tejido linfático, ¿sí? Entonces, eso por ahora, mis estimados. Bien, a continuación entonces hagamos y conectemos todas las ideas en relación a lo que son los leucocitos.
Ya les había mencionado que son glóbulos sanguíneos que se producen en la médula ósea, están presentes en lo que es la sangre y en el tejido linfático, pero también es necesario que se ahonde en el tema de que los leucocitos son parte del sistema inmunitario. Cuando yo digo el sistema inmunitario, ustedes saben que me refiero al sistema inmunológico, ¿no es cierto? El que nos defiende, por decir así, de virus, de bacterias, de organismos patógenos que ingresan de pronto a nuestro organismo y generan a su vez enfermedades, la gripe, la tos, ese tipo de enfermedades que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, los leucocitos son parte de nuestro sistema inmunitario, es decir, que están conformando también el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la función de estos leucocitos o qué es lo que hacen? Ellos van a combatir lo que les dije hace rato, las infecciones y otras enfermedades que se producen de pronto en nuestro organismo. Es decir, ellos son como que la defensa de nuestro organismo. Ya hablar de leucocitos justamente hace referencia a que van a ser los que nos protegen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están presentes en el sistema inmunológico. Claro que el sistema inmunológico se compone de más integrantes, de más miembros. No es que esté hecho solo de leucocitos, no. Está integrado por otro tipo de organismos que ya en su momento analizaremos. Pero ahora la idea es propiamente que usted entienda que los leucocitos son parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo y que a su vez la función de ellos son protegernos, son defendernos o combatir, a su vez, ¿sí? Combatir de lo que son las infecciones y otras enfermedades, ¿no es cierto? Ahora hablemos de los tipos de leucocitos, ¿ya? Esto también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no hablamos de un solo tipo de leucocitos, estos se van a clasificar. ¿Por qué digo que se van a clasificar? Porque los tipos de leucocitos son unos conocidos como granulúcidos, ¿ya? Así son conocidos los primeros. Les vuelvo a decir de manera pausada para que ustedes puedan, como les dije hace un momento, anotar, ¿ya? El primero de los leucocitos va a ser conocido como los granulúcitos, ¿sí? Así van a ser conocidos, granulúcitos. Ya saben, si es que de pronto tienen alguna duda o a lo mejor no están entendiendo el término, me pueden escribir al WhatsApp para decirles cuál es y cómo se escribe, ¿sí? Pero ya les digo, hago de manera pausada. Granulúcitos, ese es el primero de los leucocitos, granulúcitos. Cuando digo granulúcitos, es unida la palabra, y lo estoy haciendo lento para que usted pueda, despacio, perdón, no lento, despacio para que usted pueda ir tomando apuntes. Cuando digo granulúcitos, hago referencia a que dentro de estos granulúcitos van a estar integrados o hechos justamente de tres tipos. Asimismo voy a pronunciarlo de manera despacio para que usted pueda ir anotando. El primer granulúcito va a ser conocido como neutrófilos. El primer entonces granulúcito va a ser conocido como neutrófilos. Tenemos un segundo término, un segundo leucocito en este caso, que va a ser conocido como eosnífilos, eosnífilos, ¿ya? Entonces, estos son términos un tanto complejos o complicados de pronunciar, pero no de entender, ¿ya? Entonces, los primeros van a ser los neutrófilos, los segundos van a ser los eosnófilos, escúcheme bien, eosnófilos, ¿ya? Eosnófilos. Y finalmente, pues tenemos un tercer grupo que está integrándose o componiendo en relación a lo que son los leucocitos. Estos son mucho más sencillos de pronunciar. Van a ser los basófilos, ¿ya? Los basófilos. Bien, entonces, los tipos de leucocitos, primero que nada, son los granulúcitos que son una familia, y después tenemos a los monocitos. Ya recuerde que los granulúcitos son una familia, los monocitos son otra familia, y a su vez también se componen o se clasifican en otro tipo de leucocitos. Yo sé que este tema es un tanto complejo, como les digo, y me gustaría que la próxima clase ahondemos un poco más en el tema, ¿sí? Así es que es como que una introducción a lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ya les dejo los términos para que ustedes de pronto vayan buscando, vayan averiguando información. Y de esta manera, pues me ayuda a mí también para que usted ya vaya teniendo una idea de lo que vamos a hablar la próxima clase. Sí, entonces, eso por ahora en relación a los leucocitos. Ya los tipos de leucocitos, vuelvo a repetirles, jóvenes, que son primero que nada conocidos, la primera familia, granulúcitos. Ya la segunda familia, perdón, monocitos. Dentro de los granulúcitos tenemos, como les digo, es una familia y están comprendidos por tres términos.
Ya los neutrófilos, que están dentro de la familia de los granulócitos. Asimismo tenemos los eosnófilos, y también tenemos lo que son los basófilos. Ya, eso es en relación, chicos, a esta primera familia. Dentro de lo que son los monocitos, también hablamos de los linfocitos de células de tipo T y células de tipo B. Ya, a eso justamente vamos a hablar de los monocitos y linfocitos, células de tipo T y células de tipo B. Ya, eso es en relación a estos dos primeros términos de los eritrocitos y los leucocitos. Vamos nosotros a terminar definiendo a lo que son las plaquetas. ¿Por qué? Porque recuerden que esto justamente nosotros necesitamos entender para dar una definición de lo que es el tejido sanguíneo. Y más adelante pues analizaremos las características y las funciones como misma. Pero eso sí me gustaría hacerlo cuando ustedes estén presentes para que de pronto puedan formular alguna especie de pregunta. ¿Sí? Para concluir, para terminar, ¿qué son las plaquetas? Cuando hablamos de plaquetas, ¿a qué hacemos referencia o a qué nos vamos a referir? Primero que nada, se entiende por plaqueta que es parte del sistema sanguíneo en este caso, ¿ya? Muchos textos de biología lo definen como un trozo diminuto de célula, porque justamente hace referencia a eso, ¿ya? Entonces, las plaquetas hacen referencia a un trozo diminuto de célula, ¿ya? ¿Qué forma tienen estas plaquetas? La forma de las plaquetas tienen una especie o son estructuras en forma de disco que se encuentran presentes en la sangre. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta esta pequeña definición para entender lo que son las plaquetas. Vuelvo a repetir que los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas son tres miembros o tres componentes de nuestro tejido sanguíneo. Y todos y cada uno de nosotros, usted, yo, su mami, su papi, mi mami y todos los seres humanos tienen propiamente esta estructura de tres células, ¿ya? Cuando hay pues un mal funcionamiento de este tipo de células, de los eritrocitos y de los leucocitos, a su vez de las plaquetas, pues nuestro organismo resiente eso y obviamente ya saben que se genera cierto tipo de enfermedades. Y pero volviendo al tema justamente de las plaquetas, recordarles que son trozos diminutos de células. Cuando digo diminutos, hago referencia a que no se pueden ver a simple vista. Y ustedes saben qué es lo que necesitamos, qué objeto necesitamos para observar estas células, ¿no es cierto? ¿Dónde se van a encontrar las plaquetas? No es que estén regadas por todo el cuerpo, no. Las células se encuentran específicamente en lo que es el vaso y nuestra sangre, ¿ya? Entonces ustedes saben que la sangre propiamente contiene lo que son las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos. Para concluir en este término de las plaquetas, recordarles que las plaquetas son en este caso fragmentos, ¿ya? Hace rato les dije, son trozos diminutos. Vuelvo a repetir que son fragmentos de células muy grandes. Es decir que después de haber existido una célula muy grande, estos vienen a formar trozos diminutos, fragmentos de células más grandes, ¿ya? Pero cuando yo digo células grandes, ¿a qué me refiero? A la médula ósea propiamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la médula ósea también está compuesta o integrada de células. Entonces la médula ósea va como que separando, botando, por decirlo así, utilizar estos términos, ¿ya? Y cuando elimina estos residuos, por así decirlo, ¿sí? Ojo que no son términos adecuados. Estoy utilizando esto para que usted pueda lograr entender. Cuando elimina estos residuos o estos fragmentos, propiamente van a ser conocidos como plaquetas, ¿ya? Entonces, las plaquetas son fragmentos de la médula ósea, ¿ya? Entonces, eso, chicos, en relación a este primer tema de tres componentes principales de la célula, ¿sí? Entonces, la próxima clase nosotros, como bien ustedes podrán, me confundí, eh, dentro del tejido sanguíneo haremos una introducción, ¿ya? Porque yo ahora justamente simplemente les di a entender los tres tipos de células que están compuestos, componiendo el tejido sanguíneo. Y como puede ver en la gráfica, tenemos lo que son los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Van a ser tres tipos específicos que componen nuestras células, ¿sí? Más adelante me gustaría escuchar las ideas de ustedes para ver qué es lo que han entendido, qué es lo que han captado y qué es lo que más les ha llamado la atención. A su vez estaremos hablando de las características de la sangre. Usted ahí ve que tenemos 7 características que les he colocado porque son las principales y las fundamentales que necesito que ustedes no se memoricen, porque no me sirve de nada que se estén memorizando, sino que más bien entiendan y que de estas 7 características, pues les queden unas 4.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, como les dije hace rato, chicos, todos tenemos lo que es este tejido sanguíneo y pues es necesario e indispensable que usted conozca propiamente de qué está estructurado su cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? 7 características que les he colocado acá que en la próxima clase haremos el análisis. Asimismo, analizaremos las funciones de la sangre, que como usted puede ver, tenemos 7 funciones específicas que cumple el tejido sanguíneo. ¿Ya? Las partes de la sangre, que aquí tenemos lo que es el plasma y los elementos formes. Asimismo, le he vuelto a repetir en los eritrocitos, leucocitos y los trombocitos, pero analizaremos ya cuando ustedes estén presentes, chicos. Sí, por ahora voy a concluir de esta manera. Una vez más les voy a agradecer por su tiempo para escuchar este video y siempre recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me escriban, me llamen para despejar cualquier inquietud. Les agradezco mucho por su tiempo y que tengan un excelente día.